Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. Hablando acerca de la salvación, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Es cierto que es un regalo gratuito de Dios? ¿O para obtenerla hay que hacer alguna obra? ¿O solamente portarse bien con el prójimo? ¿Cuál es la verdad con respecto a su pregunta? Dejemos que sea nuestro Señor Jesucristo quien la responda, porque esa misma pregunta se la hicieron a Él. En Juan capítulo 6, versículo 28, dice así: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa ha sido la pregunta que ha dividido sociedades, familias. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo obtener la salvación? Entonces, el hombre ha interpuesto ideas de carácter personal. Y esto lo vemos allá en el jardín del Edén, cuando Caín, él quiso acercarse a Dios de una manera que Dios no la había establecido, porque Dios ya había dado el conocimiento a ellos a través de haber sacrificado un animal y vestir a sus padres con pieles. En otras palabras, ya existía la idea de un sacrificio para cubrir la vergüenza. Entonces Caín quiso hacerlo a su manera, pero en el caso de Abel ofreció un sacrificio porque esa era la manera en que Dios lo había establecido. Entonces, normalmente ha existido este mismo pensamiento a lo largo de los siglos. Hay personas que creen que van a ser salvos por lo que ellos puedan hacer, como ellos lo han creado. De ahí que entonces todas las religiones han establecido patrones, principios, haga esto, no haga lo otro, y eso le va a ayudar a llegar al cielo. Eso no es cierto. Por eso le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer? Note bien esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Para qué? Para poner en práctica las obras de Dios. Es decir, para poder tener comunión con Dios, obtener la salvación. ¿Qué debo yo de hacer? Y Jesús le responde realmente opuestamente a esa inquietud. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Por eso dice que esta es la obra, que creáis. En otras palabras, nuestra obra es creer en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, para el perdón de pecados. ¿Por qué razón? Porque ningún ser humano puede autojustificarse delante de Dios de toda su culpabilidad y todo su pecado. Por eso la Biblia nos dice allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, la salvación no es por las obras que nosotros hagamos. Debemos de hacer obras por amor al prójimo, pero no para obtener la salvación. Por eso, la obra que Dios acepta no es la nuestra, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El ladrón que moría al lado de Jesús no tuvo tiempo para hacer buenas obras, pero sí tuvo tiempo para creer en la obra de Dios en Cristo Jesús, quien moría a su lado. Por eso le dijo el ladrón, actuando en fe, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo tiempo para hacer buenas obras a los pobres? No. ¿Tuvo tiempo para bautizarse? No. ¿Tuvo tiempo para congregarse en la iglesia? No. ¿Tuvo tiempo para memorizar la Biblia? No. Sí tuvo tiempo para creer que Jesús estaba llevando sus pecados. El otro ladrón tuvo la misma oportunidad, pero no creyó. En otras palabras, el que no cree en la obra de Dios se autocondena, y el que cree en la obra de Dios en Cristo Jesús, entonces es salvo. Así que es por gracia, es un don de Dios, como dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios.
Lo único que yo tengo que hacer para obtener la salvación es lo que Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, pedirle perdón a Dios por mis pecados y por la fe en su sangre recibir el perdón. Y eso es lo que nos abre el camino a la salvación. Es por gracia, por amor que Dios lo ha hecho por ti y por mí. Por eso vale la pena amar a Dios con todo nuestro corazón, porque no mereciendo, Dios nos lo dio todo. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.